Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a su clase Ven, Sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando Primera de Nefi desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10. También esta clase corresponde a la semana desde el 15 de enero al 21 de enero del año 2024. Esos videos que estoy produciendo sirven de ayuda y de soporte para lo que usted está llevando a cabo como su lectura personal y familiar. Se espera que el manual más importante que utilicemos en nuestros hogares para la lectura es el Libro de Mormón directamente. Es un libro de escritura que vino directamente de Dios con muchas promesas de que nos ayudarán realmente a acercarnos más al Señor, poder sentir su presencia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. De seguro que muchos de ustedes han recibido el manual que la iglesia ha estado distribuyendo, que es el manual de Ven, Sígueme, que este año tiene una cualidad que está unificado, de manera que no hay un manual para enseñar las clases individuales para la primaria, para los jóvenes, los adultos, sino que se está utilizando el mismo manual para todos. Entonces es importante que usted pueda utilizar este manual como guía, esos videos y estas clases en videos también como guía, pero ninguno de ellos va a sustituir nuestra lectura directamente de la fuente. La invitación es que usted pueda dedicar tiempo de calidad a leer directamente de las Escrituras, que pueda marcarla, que pueda poner sus notas, que pueda escribir allí las impresiones que le llegan. Recuerden que el mejor maestro es el Espíritu Santo, porque Él habla a nuestros corazones y lo que Él habla a nuestros corazones se queda grabado por siempre. Entonces, vamos a iniciar de inmediato con Primera de Nefi capítulo 6. Primero vamos a hacer un pequeño resumen. Sabemos, todo comenzó con la familia de Ley que sale de Jerusalén, luego de que el Señor llama a Ley como profeta, le invita o le manda a que le predique al pueblo de que si no se arrepienten de sus iniquidades serán destruidos. Bueno, pues el pueblo lo persigue e intenta matarlo. El Señor entonces le revela a Ley que debe salir con su familia hacia el desierto, abandonar todas sus riquezas, todas sus comodidades y poder escaparse de la destrucción inminente que se cernía sobre la ciudad de Jerusalén. Varios profetas ya habían pasado por suertes similares, donde habían sido perseguidos y encarcelados, entre ellos Jeremías, que es el que más conocemos. Bueno, pues entonces Ley sale con su familia para el desierto, abandonando todo su oro y su plata. Aprendimos en la lección anterior que luego de que llegaron a cierto lugar, que Ley plantó allí su tienda y duró un tiempo. De hecho, los capítulos que vamos a leer hoy en día serán cosas que ocurrieron y visiones que él tuvo mientras estuvo en ese lugar llamado el Valle de Lemuel, el nombre que él puso en honor de uno de sus hijos, a quien le dedicó realmente unas palabras muy bonitas en Primera de Nefi capítulo 2, cuando le puso el nombre de ese valle como Valle de Lemuel. Bien, entonces ellos tuvieron que volver a Jerusalén para buscar las planchas de bronce que estaban en las manos de un hombre llamado Labán, quien era quien la custodiaba. Y aprendimos sobre cómo ellos tuvieron que confiar en el Señor para poder lograr alcanzar ese objetivo. Pero básicamente fue Nefi quien se armó de valor y que utilizó su fe y su diligencia para poder alcanzar, lograr esta obra que parecía tan difícil y, si se quiere, imposible para sus hermanos. Pues entonces, ya cuando ellos regresan a donde sus padres, de hecho su madre, Saría, estaba muy triste porque incluso se había hecho ya de la mente de que sus hijos habían sido asesinados, que habían muerto en el trayecto desde Jerusalén hasta el desierto donde ellos estaban, y ella estaba realmente inconsolable y hasta por momentos como que perdió la perspectiva o la fe y hasta acusó a su esposo de que era por su culpa la razón por la que ellos estaban sufriendo tanto. Bueno, pues ya, cuando llegaron, todos se regocijan y se gozan por el hecho de que el Señor les permitió que se cumpliera esas palabras que decía Nefi: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamiento a los hijos de los hombres, sin prepararles la vía
para que pueda cumplir lo que les ha mandado. Y él mismo dijo, vive el Señor que vamos a volver, no volveremos hacia nuestro Padre, sino es con las planchas de bronce, que eso fue lo que se nos mandó a buscar. Pues cuando regresan, Ley entonces estudia las planchas de bronce junto con su familia y junto con Zorán, que es el nuevo integrante de la familia, quien había sido este siervo de Labán, que finalmente juró lealtad a Nefi y a la familia de Ley. Pues entonces Ley ahí descubre que él desciende de la tribu de José y se regocija bastante en eso porque allí está su genealogía. Y profetiza acerca de estas planchas de bronce y cómo estas planchas van a llegar a todo tribu, lengua y pueblo en el mundo y llegarán a tener un conocimiento de lo que mencionaban o de lo que estaba escrito en las planchas de bronce. Pues entonces, Nefi ahora hace en el capítulo 6 algunos comentarios. Dice, vamos a comenzar. En el versículo 1 dice, ahora yo Nefi no doy la genealogía de mis padres en esta parte de mis anales, ni tampoco la daré en ningún otro momento sobre estas planchas que estoy escribiendo, porque se halla en los anales que mi padre ha llevado y por eso no la he escrito en esta obra. Fíjense que Ley estaba llevando una historia, que eso fue, ya lo hemos comentado, parte de lo que se perdió, esas 116 páginas que se perdieron en manos de Martin Harris, contenían lo que era la relación que Ley estaba haciendo sobre lo que estaba pasando en su vida, las revelaciones que estaba recibiendo, y él hablaba en primera persona. Ahora, luego de que se perdió todo esto, y el Señor impidió que otra vez se tradujese porque se supo cuál era la intención de los hombres malvados que habían robado esas hojas. Entonces el Señor utilizó los escritos de Nefi. Más adelante sabremos en qué momento el Señor le mandó a Nefi que llevara otra historia paralela a la de Ley. Bien, entonces Nefi dice, básteme decir solamente que somos descendientes de José. Y entonces él dice que no le parece importante en este momento escribir sobre la genealogía de sus padres y todas estas cosas, porque ya le entendía como su padre estaba escribiendo en el otro lado. Ahora, en el versículo 4, él establece cuál es su intención. Dice, porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Ese es el objetivo de Nefi. Ese es su propósito de vida. Si él tuviese que definir su objetivo, su visión, su misión en la vida, estaría entonces marcado en el capítulo 6, versículo 4. Es persuadir a los hombres a que vengan a Dios. Entonces, dice el 5, de modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las cosas que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Ahí ya sabemos cuál era el propósito de Nefi al llevar su historia personal y qué era lo que él buscaba. Ahora vamos a pasar al capítulo 7. En el capítulo 7, entonces, ahora hay un nuevo desafío para los hijos de Ley. El Señor le manifiesta a Ley que de nuevo deben regresar a Jerusalén. O sea, sus hijos deben regresar a Jerusalén, pero ahora van con un objetivo distinto. En el versículo 2 y 3, aconteció que el Señor le mandó que yo, Nefi y mis hermanos volviésemos a la tierra de Jerusalén y lleváramos a Ismael y a su familia al desierto. Entonces, aquí aparece una nueva figura. No tenemos mucha información en las escrituras acerca de Ismael, pero debe haber sido un hombre de mucha fe y humildad para responder a una invitación tan audaz. Era una persona que tenía varios hijos. De hecho, se presume de que tenía 2 hijos. Más adelante, en este mismo capítulo, se refiere a 2 hijos. Y también se presume que tenía 5 hijas, porque 4 de ellas se casaron con los 4 hijos de Ley, y la quinta, que en este caso era la mayor, se casa con Zorán. Entonces, ellos van, y en este caso ya no se quejan tanto. Parece como que era más llamativo para Labán y Lemuel esta segunda misión. Quizás por un lado porque no era tan difícil, debido a que no tenían que convencer a un hombre poderoso, a un hombre rodeado de guardias que lo protegían, convencerlo de que entregase las planchas, sino más bien que ahora iban a buscar mujeres con las cuales eventualmente se iban a casar. O sea que ese era el objetivo básicamente de este viaje.
Dice versículo 13, aconteció que yo, Nefi y mis hermanos viajamos otra vez por el desierto para subir a Jerusalén. Y sucedió que llegamos a la casa de Ismael y hallamos favor ante sus ojos, de modo que pudimos anunciarle la palabra del Señor. Y el Señor ablandó el corazón de Ismael y los de su casa, por tanto viajaron con nosotros al desierto, a la tienda de nuestro padre. Miren qué interesante. Ellos van entonces a donde Ismael, quien debe hacer un sacrificio similar al que hizo Ley. Porque entonces también lo que ellos le van a proponer, que dice mi papá que él recibió una revelación en donde el Señor le manda a decir a usted y a su familia que abandonen todo lo que tienen para irse con nosotros al desierto porque Jerusalén va a ser destruida, que todas las personas van a morir, la mayoría de las personas, y el que no muera se va a ir cautivo a Babilonia, que esto va a ser un desastre y que el Señor está dando a ustedes la oportunidad de que puedan salvarse junto con nuestra familia. Y entonces el Señor ablandó el corazón de Ismael de manera que todos se fueron junto con los hijos de Ley para juntarse con Ley en el desierto. Hasta ahí todo va muy bien, hasta que comienza el primer incidente. Dice, mientras íbamos por el desierto, de aquí que Lamán y Lemuel, dos de las hijas, y los dos hijos de Ismael y su familia, se rebelaron contra nosotros, es decir, contra mí, Nefi, y contra San y contra Ismael y su esposa y sus otras 3 hijas. Entonces, ahí ya hicimos las matemáticas. Ahí sabemos por qué tienen 5 hijas, porque en este versículo 6, lo define así. Pues se rebelaron y en su rebelión querían regresar a Jerusalén. Entonces, ahí de seguro que Lamán y Lemuel tendrían mucho que ver con esa rebelión y con convencer a los hijos de Ismael, a esos 4 hijos de Ismael para que se unieran en esa rebelión. Y Nefi otra vez vuelve, siendo el más espiritual, el más enfocado en las cosas del Señor, a hablarles, tratando de convencerle de que es el Señor quien le ha llamado. Entonces dice que afligido por la dureza de sus corazones les hablé. Sí, a Lamán y a Lemuel, definitivamente eran los líderes. Y él le dice, aquí vosotros sois mis hermanos mayores. ¿Y cómo es que sois tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento que tenéis necesidad de que yo, siendo el menor, tenga que hablaros? Y no solamente hablarle, sino darle el ejemplo. Entonces le pregunta, ¿cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? ¿Cómo es que habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? Ahí me viene a la mente, a la memoria, algo que dijo, no recuerdo qué autoridad lo dijo, pero que la influencia del Espíritu en una persona puede ser más permanente que el ver a un ángel. Ellos vieron un ángel y inmediatamente lo vieron, comenzaron a murmurar y a quejarse. O sea, para ellos no le causó, no le influyó de manera espiritual, de manera permanente. Entonces, Nefi tiene que recordarle eso. ¿Cómo es que habéis olvidado cuán grandes cosas el Señor ha hecho por vosotros, librándonos de las manos de Labán y también ayudándonos a obtener los anales? Entonces, ¿cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder para hacer todas las cosas? O sea, nosotros como sus hijos podemos ser testigos de sus milagros, pero el requisito al final del versículo 12 dice, es que tenemos que ejercer la fe en Él. Se dice, por tanto, seámosle fieles. Entonces, si es que le somos fieles, obtendremos la tierra de promisión y sabréis en un tiempo venidero que será cumplida la palabra del Señor respecto a la destrucción de Jerusalén, porque todo lo que el Señor ha dicho con respecto a esto se cumplirá. Entonces dice, entonces Nefi sigue predicándoles a ellos. O sea, les está hablando a un grupo de personas que están totalmente rebeldes, con el corazón cerrado, de manera que pueden escuchar con los oídos, pero no con el corazón. Eso es muy difícil cuando usted intenta realmente cambiar la mentalidad de alguien, ayudarles a que lleguen al arrepentimiento, si solamente escuchan con los oídos. Entonces, es al corazón que el Señor quiere que le hablemos a las personas. Pero para eso el corazón tiene que estar abierto. Nefi continúa hablando con ellos, y les desafía, si ustedes vuelven a Jerusalén, van a encontrar
muchos problemas. Si quieren, vayan, pero ustedes entonces van a padecer junto con ellos. Entonces, hasta les dicen, ustedes saben que ellos han rechazado a los profetas. Estoy en el versículo 14. Y han arrojado a Jeremías en una prisión. Y han procurado quitarle la vida a mi padre hasta el punto de hacerlo huir del país. Entonces, si ustedes van a Jerusalén y vuelven allá, van a morir junto con ellos. Entonces, él hasta le hace el desafío. Así que, si lo preferís, subid allá y recordad las palabras que os hablo. Que si vais, también pereceréis, porque así me constriñe a hablar el Espíritu del Señor. Entonces, esas palabras de Nefi, en vez de motivarles a ellos a arrepentirse y a humillarse, lo que hicieron fue que los irritaron. Entonces se lanzaron contra él y lo amarraron y procuraron entonces matarlo. Lo ataron con cuerdas y el plan era amarrarlo y dejarlo abandonado. Dejarlo abandonado en el desierto, a donde habían fieras. Ese desierto tiene algunos animales salvajes, como las hienas salvajes, que incluso hay comunidades allí, en Etiopía, en donde hienas salvajes entran a las chozas y se roban los bebés recién nacidos para comérselo en el desierto. Entonces, era común también en esa época que algunas personas que mataban o llevaban a las personas, a sus víctimas moribundas, hacia el desierto con la intención de que vengan animales salvajes y los terminen de matar y para que su muerte sea mucho más cruel. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. El Nefi lo amarran y mientras está allí amarrado, ora al Señor con toda su fuerza. Y dice, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y milagrosamente, cuando hubo orado con esta fe, entonces fueron sueltas las ligaduras de sus manos y de sus pies. Y otra vez se puso de pie, pero no tenía miedo. O sea, me libré de esta. Tengo a estas 4 personas en contra, lideradas por mis hermanos mayores. Ahora me voy a quedar callado. No. Siguió predicándoles y siguió pidiéndoles a que se arrepintieran. Y entonces otra vez se enfurecieron con él y trataron de apoderarse de él. Entonces dice que una de las hijas de Ismael, también la madre y uno de los hijos, le suplicaron a mis hermanos, de manera que ablandaron sus corazones y cesaron sus esfuerzos por quitarme la vida. Fíjense hasta qué punto va llegando esta dureza de corazón, este odio que tenían Lamán y Lemuel hacia su hermano menor, hacia su padre y hacia el Señor, al grado de que estaban dispuestos a dejar a su hermano morir. O sea, estaban dispuestos a matarlo, porque iban a ser entonces los responsables intelectuales de la muerte de su hermano. Muy similar a lo que pasó con los hermanos de José en el Antiguo Testamento. Ellos tenían envidia de él porque sabían que él tenía un llamamiento especial. Y sobre todo se encendió más cuando él les habló de unos sueños que él tuvo, en donde él decía que el sol, la luna y las estrellas se arrodillaban para adorarlo. Y eso como que le encendió a ellos la ira y el enojo y la envidia, y procuraron matarlo por igual. Y vimos al final cómo terminaron echándolo en un pozo, después lo sacan del pozo, lo venden, y toda esta maldad confabulada entre los hermanos que debieron haberlos cuidado, al final dio al traste con el resto de la historia de lo que pasó con José, y sobre todo estaban dispuestos a matarle. A Nefi entonces ahora se le repite su historia, en donde sus hermanos que debieron haber sido los cuidadores, lo están procurando entonces quitarle la vida. Pues ya debido al ruego de la mamá, de la esposa de Ismael, de una de las hijas y de uno de los hijos, entonces ellos como que se apaciguan. Y entonces pasan como de un estado emocional a otro, porque ellos estaban muy enojados
escuchan entonces el ruego de estas tres personas que le perdonen la vida, que dejen eso y tratan de ser pacificadores y de repente entonces cambian a un estado como de humildad. Dice el versículo 20, y sucedió que se sintieron apesadumbrados de su maldad, al grado que se inclinaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Entonces, pero bueno, este cambio tan brusco de personalidad. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Fíjense que en el proceso de pedir perdón y perdonar, muchas veces con nuestras ofensas no solamente ofendemos a una persona, sino que también ofendemos a Dios. A veces con nuestras ofensas también ofendemos la iglesia del Señor. Entonces tenemos que buscar el perdón nuestro, perdonarnos a nosotros mismos, el perdón de la persona a quien hemos ofendido, pero también tenemos que pedir perdón a Dios. Entonces eso fue lo que Nefi hizo, él lo perdonó. Dice sinceramente. Esta parte es importante. Yo he escuchado tantas veces como yo perdono, pero no olvido. O mientras yo viva, no me olvido, o mientras yo viva, no perdono. El Señor nos ha dicho que tenemos que perdonar a todo el mundo. A Él es que le corresponde hacer el juicio, no a nosotros. Entonces, Él es que tiene que decidir si Él va a perdonar o no va a perdonar a alguien. Él dice, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Para vosotros os concierne perdonar a todos los hombres. Entonces también tenemos que en Nefi dice que lo perdonó sinceramente. O sea que él tiene un deseo sincero de que las cosas marchen bien. Y les invita, viendo en este momento que ellos tenían una actitud más humilde, los invita entonces a orarle al Señor, a orarle a Dios para que también los perdone. No será la primera vez ni la última que ellos intenten o atenten contra la vida de Nefi, porque más adelante aparecen otras ocasiones, otros episodios, capítulos más adelante, en donde ellos también procuran quitarle la vida y Nefi siempre tiene esa actitud de perdonar. Ellos, no obstante haber visto un ángel, no obstante haber experimentado el poder de Dios, como lo ven más adelante en 1 Nefi 17, versículo 18, cuando Nefi se pone a construir un barco y ellos se le acercan y él le dice que no se le acerque porque está lleno del poder de Dios, hasta que el Señor luego inspira a Nefi a que se le acerque para que ellos lo sientan, para que se den cuenta que no es una historia que se inventa, sino que es real ese poder que él tiene. Habían intentado también matar a su padre, por lo menos una vez. En 1 Nefi 16, versículo 37, lo dice. Nefi acusó a sus hermanos, Alamán y Lemuel, de ser asesinos en sus corazones. O sea, 1 Nefi 17, versículo 44 dice eso. Entonces, por lo menos en 4 ocasiones ellos intentaron atentar contra la vida de Nefi. Y finalmente, cuando ya en segunda de Nefi, ellos muere ley y cada uno, o sea, y ellos viven en comunidad, hay un punto a donde ellos ya quieren acabar, o sea, ni siquiera con haber terminado, con que su papá se haya muerto y que ya heredaron una tierra prometida hermosa, aún así seguían ellos llenos de odios contra Nefi, contra Sam, contra las demás personas que le siguieron. Y entonces ellos finalmente tuvieron que separarse, irse bastante lejos para evitar esa confrontación, esa guerra que finalmente pasa todo el libro de Mormón en guerra, fruto de la enseñanza que dieron Lamán y Lemuel a sus descendientes, diciéndole una historia tergiversada, que Nefi trató de quitarle el reino a ellos, que Nefi siempre estuvo quitándole la posición que le correspondía a ellos como hermanos mayores, y que Nefi esto, Nefi aquello. Entonces ellos se criaron a sus hijos con esa enseñanza, y sus descendientes, los lamanitas, siempre estuvieron con esas enseñanzas incorrectas, fruto de las tradiciones de sus padres. Entonces todo esto, todo lo que seguiremos leyendo durante este año del libro de Mormón, cuando tenga que ver con división entre lamanitas y nefitas, que eso es una constante en todo el libro, la base o la génesis,
El génesis de toda esta historia tiene que ver con ese odio que existía de Lamán y Lemuel contra Nefi, contra Sam, contra su padre Ley y contra cualquiera que represente al Señor en esa época. Entonces, finalmente, Nefi sale bien, milagrosamente, de esta experiencia con sus hermanos y es preservado por el Señor y pueden regresar entonces hacia la tienda de su padre. Y entonces, igual, cuando llegan allá, regocijados todos, y dieron gracias al Señor y ofrecieron holocaustos. Entonces, aquí vemos que de nuevo se cumplen las promesas del Señor hacia Nefi, de que sería preservado a medida que él guardara los mandamientos. Sé que a veces es más fácil irse con el grupo que murmura, con el grupo que critica, con el grupo que no sigue los mandamientos, que seguir a aquellos que se están esforzando, que sacrificarse para obedecer al Señor y a sus profetas. Pero al final, las bendiciones serán mayores para el que obedece. Las bendiciones serán mayores para aquel que es humilde. Y es lo que hemos visto y seguiremos viendo en la vida de este jovencito llamado Nefi. Vamos a pasar ahora al capítulo número 8. Este capítulo es muy importante porque es aquí en donde el profeta Ley tiene una visión, un sueño acerca del árbol de la vida. Es un sueño que retrata parte de lo que es el plan de salvación y cuál es el camino que debemos escoger para poder llegar finalmente a disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos brinda, cómo el Señor nos ayuda, cuáles recursos nos da para que podamos llegar a disfrutar de esas bendiciones y cuáles son las distracciones que hay en el camino, que son entonces las herramientas que utiliza Satanás para disuadirnos o para que nos sintamos avergonzados de iniciar este trayecto o este camino hacia lo que es el árbol de la vida. Dice que sucedió que mientras mi padre estaba en el desierto, 8:2, nos habló diciendo, he aquí he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. Y he aquí, a causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y de Sam, porque tengo razón para suponer que ellos y también muchos de sus descendientes se salvarán. Pero he aquí, Lamán y Lemuel temo en gran manera por causa de vosotros, pues he aquí, me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. Y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí. Y sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera. Y aconteció que mientras lo seguía vi que me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Y aconteció que después de haber orado al Señor vi un campo grande y espacioso, y vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía toda blancura que yo jamás hubiera visto. O sea, el fruto que Ley prueba en este árbol supera todo lo que sus sentidos en algún momento haya probado. Todo lo que sus sentidos hayan experimentado en algún momento de su vida. Dice que era más blanco que todo lo blanco y su sabor era más dulce que todo lo dulce. Entonces, y sobre todo me gusta esta parte que dice que al comer de su fruto mi alma se llenó de un gozo inmenso. ¿Cuál es la diferencia que hay entre gozo, alegría y deleite? Me gustaría que ustedes que están del otro lado de la pantalla, en sus comentarios, escriban sus testimonios, escriban sus preguntas, que de seguro que yo voy a leerlos todos y se los voy a contestar. Pero ahora en esta ocasión les invito a que puedan escribir quizás lo que ustedes entienden que es la diferencia entre gozo, alegría y deleite. Entonces, dice él que sintió un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia. Aquí volvemos otra vez con el Padre amoroso, con el Padre que está pendiente del progreso espiritual
de su familia. Nosotros como padres hemos sido llamados para que podamos guiar a nuestros hijos, a nuestra esposa, de vuelta a la presencia de nuestro Padre Celestial. Muchos de nosotros hemos tenido la bendición de ir a un santo templo y ser sellados como familia eterna. Y nuestra misión es de todos los días, a cada momento, estar pendientes de que nuestros hijos estén caminando el sendero que finalmente le llevará de vuelta a su Padre Celestial. Pues Ley, cuando toma entonces el fruto y se siente feliz, entonces él busca a su familia, porque quiere compartir esto con su familia. Y entonces mira a un lado y ve a Azaría, ve a Nefi y a Sam, y los llama. Ellos vienen también y participan del fruto. Entonces, el versículo 13 menciona esto. Y al dirigir la mirada alrededor, por si acaso descubría a mi familia también, vi un río de agua y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba comiendo. Y miré a ver de dónde procedía y vi su fuente no muy lejos de mí. Y en su manantial vi a vuestra madre Saría y a San y a Nefi, y estaban allí como si no supieran a dónde ir. Ahí que el padre tiene que ser un hombre inspirado. A nosotros nos toca, como sacerdocio en el hogar, buscar la guía para que nuestros hijos y nuestra esposa no estén perdidos sin saber a dónde ir, sino que ellos puedan seguir nuestro ejemplo y nuestras palabras. Y entonces les hice seña y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran del fruto que era preferible a todos los demás. Cuando algo es preferible a todos los demás es porque hay muchas opciones. Hoy en día hay muchas opciones. Hay opciones de diversión, hay opciones de cosas que tú puedes hacer en el momento que te toca ir a la iglesia, en el momento que te toca ir al instituto, en el momento que te toca hacer una visita. Es posible que exista otras alternativas que quieran disuadirnos para que no cumplamos o para que no prestemos atención a eso que es más importante. Entonces, Ley dice que en este caso ese fruto era preferible a todos los demás. O sea, él estaba dispuesto a abandonar cualquier otra cosa para poder seguir tomando o comiendo este fruto que dice que lo llenó de un gozo inmenso. Yo quiero sentir ese gozo inmenso dentro de mí, que es un estado de felicidad constante, que solamente viene de Dios, que no lo fabrica el hombre, no lo fabrica la diversión, no lo fabrica los chistes que vemos en videos en internet, no lo fabrica la música, o sea, la música secular. Eso puede producir algo de alegría momentáneo, pero el gozo verdadero solamente viene de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, Ley tan pronto siente eso y dice, no, yo necesito que mi familia lo pueda sentir. No sé si a ustedes les ha ocurrido. A veces hemos tenido oportunidad de estar en reuniones, en capacitaciones, en donde hemos sentido, bueno, es posible que solamente hemos estado nosotros y nuestra familia por motivo de nuestros llamamientos. Y nos hemos sentido tan gozosos y tan elevados que hemos sentido un deseo tan grande de que nuestra esposa y nuestros hijos puedan estar con nosotros. Incluso llegamos a la casa y antes de quitarnos la corbata y la camisa, nos sentamos a darle un informe a nuestras esposas y a nuestros hijos del gozo que sentimos en esa capacitación o en esa reunión tan especial, sobre todo cuando son cosas que podemos compartir con nuestra familia que no tienen un carácter de confidencialidad. Entonces vinieron hacia mí, dice el versículo 16, y también comieron del fruto del árbol. Entonces ya esta parte de la familia disfrutando del fruto del árbol. Es posible que usted o alguien que me está escuchando, me está viendo, tenga parte de la familia que sí está disfrutando del fruto del árbol de la vida, que se notan que están viviendo un estado de gozo y felicidad. Pero es posible que tristemente estén sufriendo porque parte de la familia no está disfrutando del fruto del árbol y se han dedicado a hacer otras cosas y se han despegado de lo que es esa barra de hierro que lo lleva hacia lo que es el árbol de la vida. Entonces, esto pasó con Ley. Versículo 17 dice, aconteció que yo sentí deseos de que Lamán y Lemuel vinieran y comieran también de aquel fruto. Por tanto, dirigí la vista hacia el manantial del río a ver si lo veía. Y aconteció que los vi, pero no quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Miren qué detalle. Entonces, ellos ya
no querían. Ellos veían a su papá, su mamá y sus hermanos haciéndole señas y diciéndole lo felices que estaban. Y ellos sencillamente dijeron, no, no queremos. Es muy triste. Yo he visto eso, he padecido esa situación de manera muy cercana, de personas que saben que el verdadero gozo y la felicidad se encuentra del lado del Señor, pero no están dispuestos a hacer los cambios en su vida con tal de que puedan calificar para recibir del Señor esas bendiciones. Yo sé que a veces cuesta arriba realmente cambiar de vida, arrepentirnos, ir a donde el obispo. A veces es necesario llegar allí para poder tener como la pureza necesaria para poder merecernos, tener todas las bendiciones del Evangelio. Pero es un camino que muchos han tenido que caminar. Ese camino de arrepentirnos y de pedirle a Dios que nos ayude. El presidente Nelson dice que todos los días tenemos que arrepentirnos. No importa. Cuando revisamos nuestro accionar durante el día, siempre encontraremos cosas que pudimos haber hecho mejor. Es posible que hayamos ofendido al Señor haciendo algo o diciendo algo que no era lo correcto, o hasta dejando de hacer algo. Entonces, todos los que estamos aquí en la tierra tenemos que arrepentirnos diariamente, porque no hay perfecto aquí. Pero eso requiere valor, requiere mucha humildad, y eso era lo que no tenían en este caso Lamán y Lemuel. Entonces, también dice Ley que percibió una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Antes de eso, quiero leer algo que dijo el líder David Bernard de los 12 apóstoles con respecto a qué significa ese fruto del árbol. Dice, el fruto en el árbol es un símbolo de las bendiciones de la expiación. El participar del fruto del árbol representa la recepción de las ordenanzas y los convenios por los cuales la expiación llega a ser plenamente eficaz en nuestra vida. El fruto es descrito como deseable para hacer a uno feliz. Primera de Nefi 8:10. Y produce gran gozo y el deseo de compartir ese gozo con los demás. Eso me recuerda cómo los hijos del rey Mosía decidieron salir a una misión. En el versículo 3 de Mosía 28 menciona que el gozo que ellos sentían era tan fuerte que ellos tenían que salir a predicar, porque solamente pensar que alma alguna pereciera los hacía temblar. Entonces, cuando uno se siente así lleno de gozo, el siguiente deseo es compartir ese sentimiento con los demás. O sea, el gozo no es un sentimiento egoísta, es un sentimiento que procura esparcirse y llegar a los corazones de todas las personas que están bajo nuestra influencia. A veces yo me pregunto, ¿cuántas personas que están en mi radio de influencia, o sea, mis amigos, mis conocidos, mis compañeros de trabajo, pudieron haber sido bendecidos si yo les compartía en algún momento las verdades del Evangelio? ¿A cuántos de mis amigos les he compartido mi testimonio acerca de Jesucristo, acerca de su iglesia verdadera? ¿O nos quedamos callados, llenos de miedo a que nos vayan a rechazar? Pero muchos de ellos, lamentablemente, un día nos enfrentarán y posiblemente estemos allá delante de nuestro Creador y nos van a preguntar por qué razón, si estuvimos trabajando juntos por tanto tiempo, si estuvimos juntos en la escuela, nos sentamos juntos en el aula, en la universidad, ¿por qué nunca me hablaste del gozo que tú sentías en la iglesia de Jesucristo? Y ahí entonces nos vamos a sentir muy mal, porque por falta de valor, entonces no tuvimos allí la disposición de compartir nuestro gozo con los demás. Por eso, donde quiera que voy, procuro que todo el mundo sepa a qué iglesia pertenezco, que soy de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Que sepan el testimonio que tengo de Jesucristo, que tengo de su iglesia restaurada, del libro de Mormón, de la Biblia, de las demás cosas que tenemos en la iglesia. Entonces, comparto esto, no lo escondo, porque no quiero que un día alguien pueda sacarme en cara delante de mi Hacedor que yo pude haberle ayudado a ser más feliz, a sobrellevar sus pruebas en esta etapa terrenal, pero por tener miedo me quedé callado y no lo hice. Ley entonces dice que había una barra de hierro
que las personas podían agarrarse de esta barra y que lo llevaba directamente hasta el árbol. También vio un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol, al lado del cual me hallaba. Y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo. O sea que había un camino que no era un camino ancho, no era un camino cómodo, es realmente un camino estrecho y de seguro con algunas incomodidades que ya hemos hablado en el pasado. Bueno, el Señor lo menciona en la Biblia, que es estrecho el camino que conduce a la vida eterna. O sea que es un camino con muchas incomodidades, no es el camino amplio, lleno de comodidades, sino realmente lleno de pruebas y de incomodidades, pero el que finalmente nos llevará a recibir todas las bendiciones que el Señor nos ha prometido. Bien, entonces, tenemos que, dice que vio un campo grande y espacioso que era a semejanza de un mundo, y vi innumerable concurso de gente, muchas de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y entonces mucha gente quería realmente llegar al árbol. Hoy en día hay muchísimas personas que conocen el Evangelio. Mucha gente que conocen, aunque no pertenecen a nuestra iglesia, hacen todo lo posible por ser verdaderos cristianos y se apresuran por llegar a disfrutar de todas las bendiciones que el Señor les puede dar, que en este caso está representado por el árbol de la vida y por el fruto que está en este árbol. Pues entonces, pero vienen las dificultades. Dice que surgen vapores de tinieblas. Dice que ocurre que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas. Tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Entonces los vapores de tiniebla, más adelante en el capítulo 15, después que Nefi, bueno, del capítulo 11 en adelante, Nefi procura recibir su propia interpretación del sueño, porque había mucho simbolismo. En este caso, el campo grande y espacioso significa el mundo, el árbol, el amor de Dios, el fruto, el amor de Dios o la vida eterna. Y en este caso también mencionaba la barra de hierro, que es la palabra de Dios o el Evangelio. El sendero estrecho y angosto es el camino a la vida eterna. Los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo. Entonces muchas personas comienzan a caminar el camino del Evangelio y tienen en la mira el árbol y su fruto y dicen, para allá voy. Pero en el camino los invaden todos estos vapores de tinieblas que son las tentaciones del diablo, y entonces ahí es que se desvían. Los vapores de tinieblas le impide ver, porque esos vapores son muy densos. Entonces ya cuando tú dejas de ver en la distancia tu futuro, el templo, las ordenanzas del templo, entonces tienes que tener algo en que aferrarte para no perderte. Y ahí que viene entonces la importancia de nunca soltarse de la barra de hierro, que es la palabra de Dios. Las escrituras, directamente. Entonces, muchas personas se pierden en el camino, en el sueño de ley, por eso, porque no tenían, se soltaron de la barra de hierro y perdieron entonces la dirección. Dice que, y se perdieron, dice aquí. Se desviaron y se perdieron. ¿Cuántas personas usted conoce que comenzó muy bien en el Evangelio y más adelante se desvían, van por otros caminos y se pierden? Entonces la vara de hierro es muy importante. Dice el presidente Benson, qué poderosa herramienta de la justicia, qué secreto maravilloso. Ley nos da el secreto para navegar con éxito el viaje de la vida. No importa si hay vapores de tinieblas, vapores de la oscuridad, tormentas de viento, caminos rocosos o ríos de aguas sucias, si uno recuerda aferrarse a la palabra de Dios como si se tratara de un salvavidas espiritual, se da la promesa de la vida eterna. Así de simple. Entonces, tenemos que dedicarnos constantemente, dedicar nuestro tiempo a actividades que traigan el poder espiritual a nuestras vidas. O sea, y una de ellas es sumergirnos en el estudio diario de las Escrituras. No dejen las Escrituras como si fueran platos de segunda mesa, como algo para hacer después que nosotros hayamos cumplido con todos nuestros caprichos. Busque la forma
de dedicarle tiempo de calidad. Levántese un poco más temprano, dedíquele 10 minutos, 15 minutos, pero medite en ellas. Ore cuando esté leyendo. Tome nota y pídele al Señor, pregúntele qué tú quieres que yo aprenda con esto que estoy leyendo. Porque eso realmente es la forma como Él nos habla. Dice que cuando queremos hablar con Dios, oramos. Cuando queremos que Él nos hable, abrimos las Escrituras, porque allí están las revelaciones que Él ha dado en otros momentos a profetas, pero que se aplican a nuestras vidas. Y muchas veces hay versículos que están escritos como si hubiesen sido guardados a través de los siglos, exclusivamente para contestarme a mí en la situación particular en la que yo me encuentro. Eso es lo maravilloso de las Escrituras. Entonces, hay que leer las Escrituras de la fuente directamente. Obviamente aprendemos mucho de lo que otros ya han aprendido, de los consejos, de los discursos hermosos que ellos pueden compartir, pero siempre es bueno dirigirse a la fuente. Dice 1 Nefi 15:24, ya cuando Nefi está explicando por su experiencia propia lo que entendió del sueño de ley, dice en 15:24 que los que escuchen y se aferren a la palabra de Dios no perecerán jamás. O sea, aferrarse a la vara de hierro edifica la fe en Cristo y en su obra. Otra vez el presidente Benson dijo, sin importar cuán diligentes podamos estar en otras áreas, ciertas bendiciones se encuentran solo en las Escrituras. Solo en venir a la palabra del Señor y aferrarse a ella es como hacemos nuestro camino a través de los vapores de tinieblas que están camino al árbol de la vida. Bien. Entonces, con respecto al camino estrecho y angosto, el elder Maxwell, un apóstol, él dice, aunque claramente señalado, es un camino, no una autopista, ni una escalera eléctrica. De hecho, hay veces en las que la única forma en que el camino estrecho y angosto se puede seguir es de rodillas. Y estamos para ayudarnos unos a otros a lo largo de la trayectoria. Bien. Entonces, seguimos con la lectura. El versículo 22 dice, aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente intenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Sucedió que vi a otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asido a la barra de hierro hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallaban avergonzados. Esta es otra cosa, que muchas personas caminan todo el sendero, todo el camino, la senda de los convenios, se bautizan, son confirmados, van al templo, hacen su investidura, se sellan la familia y duran un tiempo aferrados a la barra de hierro, leyendo las Escrituras y se mantienen vivos espiritualmente, pero luego se descuidan, permiten que toda esa densa tiniebla que Satanás trae les impida ver claramente y entonces viene la burla del mundo y vienen otros aspectos exteriores que son más fuertes en el momento que sus testimonios y entonces le da vergüenza, se avergüenzan, no quieren decir lo que son. Como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, si tenemos miedo de lo que el hombre pueda decir, es posible que seamos una presa muy fácil para Satanás, que nos despegue entonces de esa barra de hierro que es la palabra de Dios y nos despegue de todas las bendiciones que provienen del árbol, del fruto del árbol. Y entonces, eso le pasa a muchas personas. Lamentablemente hoy en día hay tantas personas, tantos miembros que en su momento se bautizaron llenos de gozo, llenos de expectativa, de alegría y querían caminar todo el sendero hasta hacer todos sus convenios y perseverar por toda la eternidad o por toda la vida hasta la eternidad, pero vinieron elementos externos que fueron tan fuertes para ellos porque no buscaron la fortaleza en Dios y se soltaron de la barra de hierro y entonces se inactivaron. Por eso tenemos tantos hermanos que no van a la iglesia, tienen mucho tiempo sin ir a la iglesia, aunque recuerdan con amor y cariño cómo se sentían cuando iban. Todo aquel, si alguien me está escuchando que tiene un tiempo que no viene a la iglesia está abierta. Los brazos del Señor están abiertos.
porque el Señor nos dice, venid a mí, todo lo que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. No importa qué tan lejos te encuentres del Señor, esta es su iglesia y la iglesia está para recibirte. El Señor está para recibirte. Si tienes la oportunidad de escuchar mi voz, es porque el Señor realmente te está hablando a ti hoy, te está diciendo, regresa a la barra de hierro para que puedas sentir ese gozo que no puedes sentir en ningún otro lugar. El versículo 26 entonces comienza a hablar acerca de un edificio que tenía unas cualidades muy interesantes. El edificio estaba en el aire y el edificio tenía muchos lujos y había muchas personas allí que tenían ropa muy lujosa, habían ancianos, habían jóvenes y tenían una actitud muy negativa. Su actitud era, dice el 27, de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. O sea, hay muchas personas que están pendientes de nosotros y que se burlan de nosotros. Se burlan porque creemos cosas en lo que ellos no creen. Porque exhibimos, hasta muchas veces se burlan porque exhibimos nosotros un gozo y una alegría que ellos no lo sienten y sencillamente se burlan por eso. Y eso pasaba aquí, en el sueño de ley. ¿Cuántas personas se burlan de la iglesia? Se burlan de nuestra creencia, se burlan de nosotros. A veces hasta en nuestra familia tenemos personas que se burlan. Cuando yo me bauticé, mis hermanos no eran miembros de la iglesia y entonces verme de repente andando con una corbata, con camisa blanca, yendo a la iglesia tempranito en la mañana para el seminario, en realidad era motivo como de que mis hermanos me hicieran burlas o bullying. No obstante, yo sabía los convenios que había hecho, no obstante, a mi temprana edad en la que entré a la iglesia, y nunca flojé la vara de hierro, que era la palabra de Dios, y por eso puedo recibir todo el gozo y la felicidad que hay dentro de mí por nunca haberme separado y por haber disfrutado de ese sabor tan dulce, de ese fruto del árbol de la vida, que no lo cambio definitivamente por ningún otro sentimiento aquí en la tierra. Entonces, dice el 28, después que hubieron probado el fruto, o sea, muchas personas que después que probaron el fruto, se avergonzaron a causa de que se estaban burlando de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Entonces, muchas personas que se bautizan, especialmente en esos primeros meses luego de bautizarse, la familia, los amigos, hasta muchas personas con malas intenciones que graban videos, hablando cosas que no tienen base, tratando de, con las mentiras, ligado con verdades, de confundir a aquellos que están comenzando a caminar el sendero del Evangelio. Y entonces Satanás utiliza estos recursos y estas personas para que puedan quitarle ese gozo que sintió esta persona que se acaba de bautizar o este miembro nuevo. Y a veces hasta entre nosotros mismos, los miembros, somos utilizados por Satanás para que tratemos mal a otras personas. Y son cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, porque no es lo que el Señor nos enseñó. Él nos enseñó que a todos debemos tratarlo como hijos de Dios, como nuestros hermanos. Sin embargo, Satanás quiere meterse también entre nosotros en la iglesia para que nos hagamos daño unos con otros. Y ha ocurrido, no es la generalidad, ni pasa en la mayoría de los casos, pero ha ocurrido situaciones donde nosotros mismos pudimos haber tratado mejor a alguien dentro de la iglesia. Pudimos haber sido más solidarios, pudimos haber compartido el gozo que nosotros sentimos para ayudar a que esa persona siga progresando. Entonces tenemos que asegurarnos de no ser nosotros piedra de tropiezo para ninguno de esos pequeñitos, como dice el Señor, que vienen a conocer el Evangelio. Entonces, dice el elder Jeffrey Gary Holland, nuestros tiempos son turbulentos y difíciles. Vemos guerras a nivel internacional y desastres a nivel nacional. Los vecinos que nos rodean se enfrentan a penas personales y tristezas de familia. Legiones conocen el miedo y los problemas de un ciento de tipos. Esto nos recuerda que cuando esos vapores de tiniebla envolvieron a los viajeros en la visión de ley del árbol de la vida, que envolvía a todos los participantes, los justos y los injustos,
los jóvenes juntos con los ancianos, el nuevo converso y el miembro experimentado por igual. En esta alegoría todos se enfrentan a oposición y dolores de parto, y solo la barra de hierro, o la palabra declarada de Dios, los puede atravesar con seguridad. Todos necesitamos esa barra, todos necesitamos esa palabra. Nadie está a salvo sin ella, ya que en su ausencia todo puede pasar. Y pueden caer en senderos prohibidos y perdernos, como dice el registro. Entonces, es lo que hemos visto. Estamos en una guerra espiritual. Y solamente aquellos que nos mantengamos firmes y constantes y aferrados a la vara de hierro, podemos entonces recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y finalmente recibir la plenitud de gozo en nuestras vidas. Entonces, es muy notable que ese grupo de personas que caminaron y llegaron hasta el árbol de la vida, probaron el fruto, sintieron el gozo, pero no pudieron aguantar la presión social, no pudieron aguantar el bullying, el chisme o alguien que se esté burlando de ellos. Entonces, esas personas habían recibido la palabra de Dios en sus vidas, incluso habían experimentado lo que es el poder purificador de lo que es la expiación. Y por una temporada llegaron hasta cantar la canción del amor que redime. Entonces, ¿cuál era el problema? Estaban muy o demasiado preocupados por lo que decían los demás. Permitieron que sus valores fueran afectados y luego moldeados por los valores de los demás. Entonces se rindieron al orgullo. Tan pronto una persona le da más importancia a lo que piensan los demás sobre sí mismo que lo que piensa Dios, entonces gana el orgullo. Y es mucho más fácil soltar la barra de hierro para complacer al mundo. Porque agarrar la barra de hierro es complacer a Dios. Soltarla, complacer al mundo. Entonces eso es parte de lo que Ley nos explica que ocurrió según su sueño. Entonces, ya finalizando, Nefi dice que no va a terminar de toda la historia porque él le va a dedicar más tiempo más adelante. Y dice que para ser breve, él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hasta adelante, asidos constantemente a la vara de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Y vieron también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el edificio grande y espacioso. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente y muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños. O sea, mucha gente se dirige a tientas hacia ese edificio porque le llama mucho más la atención el baile, el ruido, las luces y esa vida licenciosa que exhibe el mundo, que es lo que representa el edificio, que esta vida tranquila pero llena de sacrificio que ofrece el mantenerse aferrado a la vara de hierro y a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces mucha gente buscando esa vida, buscando esos deleites de la carne, se pierden y se meten por senderos que nadie sabe por dónde están. Entonces, es posible que conozcamos muchas personas entre nosotros y entre nuestra familia. Dice el 33, y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio, y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio, a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Esta parte es muy importante. Usted decide si le hace caso o no. O sea, no importa toda la presión social que exista en su alrededor por haber tomado la decisión de seguir al Señor y su evangelio verdadero, usted decide si le hace caso o no. No importa las tentaciones, no importa los vapores de tinieblas, no importa lo que haya en la televisión, no importa lo que haya en el internet, no importa lo que haya en la calle, usted es que decide si le hace caso. Aun cuando Satanás tiene mucho poder y tiene muchos súbditos que apoyan su obra y tiene muchos recursos por todos lados para apoyar su obra, al final usted tiene el poder y usted que decide si le hace caso o no. Jesucristo nos dio el ejemplo. Ya cuando él no le hizo caso a Satanás, aléjate de mí. Entonces, dice en Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, a nosotros nos toca tomar esa misma actitud que tomó Nefi, su papá, su mamá, su hermano Sam, que dice, pero no les hicimos caso.
Entonces 34. Estas son las palabras de mi padre. Pues todos los que le hicieron caso se perdieron. Y aconteció que luego que mi padre hubo relatado toda la palabra de su sueño o visión, que fueron muchas, nos dijo que a causa de estas cosas, entonces él estaba muy preocupado por Lamán y Lemuel, porque él temía que fueran desterrados de la presencia del Señor. Entonces, Lehi cuenta todo su visión, todo su sueño, y comienza hablando al principio de lo preocupado que estaba por sus hijos mayores y la actitud que tenían hacia el Evangelio. Y cuenta toda la historia. Al final dice, por motivo de toda esta visión, estoy muy preocupado por el futuro de Lamán y Lemuel y de su descendencia. Y entonces le dedica más tiempo, como siempre lo ha hecho. Muchas veces como padres estamos preocupados por el sendero o el camino que están tomando nuestros hijos. Y creemos que tenemos que dejarle caminar sin nunca hablarle. El trabajo de nosotros, el llamamiento nuestro como padres es exhortar con ternura y dar ejemplo a nuestros hijos. No podemos tener miedo de hablarles. Tenemos que buscar la manera de hacerlo con ternura, con amor y, como dice el versículo 37, con todo el sentimiento de un tierno padre. Pero que no puedan decir nunca que no tuvimos nosotros el valor para invitarles a volver, para invitarles a sostener de nuevo la barra de hierro. Entonces, este versículo, más que cualquier otro, muestra el amor que tenía Lehi por sus hijos. Dice, los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre a que escucharan sus consejos, para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos y no lo desechara. Sí, mi padre les predicó. Y después de haberles predicado y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor, y ahí cesó de hablarles. Entonces, las dificultades por las que pasó Lehi con sus hijos mayores son similares a los de muchos padres hoy en día. Muchos padres han trabajado duro para enseñarle a sus hijos los principios de rectitud y criarlos en el Señor, solo para encontrar que luego sus hijos se vuelven injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Ahí estoy citando a Romanos 1:30. Los padres a menudo cometen el error de minimizar sus esfuerzos y se culpan a sí mismos y se preguntan en qué fallé. Pero en realidad fueron sus hijos que decidieron, usando su libre albedrío, tomar un camino diferente, que contrario a lo que el Señor o lo que sus padres les enseñaban. Lamán y Lemuel tenían buenos padres. Ellos pueden decir lo mismo que dijo Nefi, yo nací de buenos padres. También Lamán pudo haber dicho, yo Lamán nací de buenos padres. Pero la cosa es que la perspectiva que tenía hacia sus padres era de irrespeto. Entonces, y de soberbia, y junto con esto orgullo. Sin embargo, Nefi tenía lo contrario. Era mucho respeto, mucha humildad y mucha obediencia. Tenían un problema de actitud. Ahora, Lehi nunca renunció a sus hijos, incluso cuando una visión le había mostrado que no iban a participar de la vida eterna. Él no perdió tiempo culpándose a sí mismo, ni culpó a Saría, sino que dedicó todo su tiempo hasta que le habló por última vez en 2 de Nefi capítulo 2 a exhortarlos a que se arrepientan con todo el sentimiento de un tierno padre. Ya para finalizar, quiero leer lo que dijo el elder Orson F. Whitney, un apóstol de hace muchos años. Y él expresó lo que es una doctrina de esperanza para los padres que están sufriendo por sus hijos. Ya sea en esta vida o en la vida futura volverán, tendrán que pagar su deuda con la justicia, sufrirán por sus pecados y puede que tengan que transitar por un camino de espinas, pero si se les lleva al fin, como al hijo pródigo, al corazón y casa de un padre que ama y perdona, la dolorosa experiencia no habrá sido en vano. Oren por sus hijos descuidados y desobedientes. Aférrense a ellos con fe, en la esperanza. Confíen hasta que vean la salvación de Dios. Entonces, ahí tenemos realmente una gran promesa, que cuando los padres realmente se esfuerzan, hacen todo lo que pueden por sus hijos, oran, ayunan por ellos, los exhortan y los tratan con ternura y amor, aun cuando hayan tomado
de acuerdo a su albedrío, un camino muy diferente a lo que los padres le han estado enseñando, está la promesa de que aún podemos recibirle, aún cuando no sea en esta vida, se arrepentirán, pagarán lo que tienen que pagar por sus pecados y volverán y estarán con nosotros. Y creo que es una promesa poderosa, ya que nosotros todos queremos vivir por toda la eternidad con toda nuestra familia, y como decía el presidente Benson, sin una silla vacía, con todos con nosotros, porque si nos falta uno, de seguro que no seremos felices completamente. Estaremos en un estado de gozo incompleto, pero con todos nuestros hijos sí tendremos la felicidad completa que se nos promete en las Escrituras. Bien, en el capítulo 9, Nefi hace ahora una pausa para hablar sobre las planchas menores y sobre el registro que su padre estaba llevando. En el versículo 1 dice, y todas estas cosas mi padre vio y oyó, y dijo mientras vivía en una tienda en el Valle de Lemuel. Recordarán que luego de caminar por los primeros 3 días, ellos se quedaron en un valle, el cual le dio el nombre de Lemuel. Y todas estas experiencias y este sueño y estas visiones tan especiales ocurrieron mientras su padre y toda la familia se encontraba allí en el Valle de Lemuel. Dice versículo 2, ahora bien, ya que he hablado de estas planchas, he aquí, no son las mismas sobre las que escribo la historia completa de mi pueblo, pues aquella en la que hago la relación completa de mi pueblo he dado el nombre de Nefi. Por tanto, se llaman las planchas de Nefi conforme a mi propio nombre. De allí en adelante, entonces, Nefi comienza a escribir su propia historia. Dice que él recibió un mandato, en el versículo 3, de que hiciera estas planchas para el objeto especial de que se grabase una relación del ministerio de mi pueblo. Y dice el versículo 5, el Señor me ha mandado a hacer estas cosas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Más adelante llegaremos a saber cuál era el propósito del Señor realmente al mandar a Nefi a llevar un relato separado del relato de su padre. Porque Ley estaba escribiendo y Nefi también estaba escribiendo por mandato del Señor la misma historia. Lo único que Nefi lo mencionaba en tercera persona. Mi padre Ley vio tal cosa. Mi padre Ley nos llamó y nos dijo que he tenido un sueño, en otras palabras, he tenido una visión. Pero en el caso ya de él, ya comenzará a hablar en primera persona, refiriéndose a las experiencias de su padre, pero también refiriéndose a las experiencias de él. Ahora, ¿cuál fue el sabio propósito del Señor que más adelante se cumplió? Tiene que ver con las 116 páginas. Esas páginas que Martin Harris insistió que José Smith se la entregara, se la prestara para él mostrársela a su familia, era lo que se había traducido hasta este momento. Y sabemos de que esas planchas fueron robadas, se perdieron y nunca han aparecido. Entonces el Señor, con su conocimiento acerca del futuro, lo que se llama la presciencia, Él pudo anticipar que esas cosas iban a ocurrir. Entonces esa fue la razón por la cual Él mandó a Nefi escribir una versión abreviada de la misma historia en planchas menores. Entonces ese registro sería traducido, en lugar de volver a traducir el libro de ley, que era el que contenían esas 116 páginas que se perdieron. Vamos a leer en la sección 10, versículo 38 al 43, en donde el Señor le da el mandato a José Smith de que traduzca entonces las planchas menores de Nefi para reemplazar la historia perdida en esas 116 páginas. Dice en estos versículos, ahora de cierto te digo que es un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, o sea, las 116 páginas. Está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordarás que en estos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi. Y debido a que el relato grabado en las planchas de Nefi habla más particularmente de las cosas que mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia, traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas menores, de Nefi hasta llegar al reinado de Rey Benjamín o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Entonces, ya hasta ese punto José Smith había traducido hasta el rey Mosía. Mas, sin embargo, lo que se le entregó a este Martin Harris
era solamente lo que contenía el libro de ley y no incluía esta parte de la historia de Mosías. Entonces dice, y aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. No permitiré que destruyan mi obra, sí les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Y aquí ellos solo tienen una parte, o sea, un compendio del relato de Nefi. Y aquí hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio, por tanto me es prudente que traduzcas esta primera parte de los grabados de Nefi y la incluyas en esta obra. Fíjense cómo el Señor no puede ser burlado. Satanás tenía un plan. El plan era tomar esas 116 páginas que se perdieron o que se robaron, cambiarle las palabras para que cuando José Smith la volviese a traducir, entonces decir que no tenía la capacidad de traducir el mismo relato con las mismas palabras. Y entonces así acusarlo de ser un profeta falso. Mas, sin embargo, el Señor tenía un plan B y 2400 años antes de que ocurriera, el Señor pudo ver en el futuro. Es algo increíble ver cómo el Señor puede preparar a su siervo, puede preparar su obra para que no sea burlada y que Satanás no pueda eh, salirse con la suya. Recuerden que esta es una historia de la cual sabemos el final. Eso es como una película donde sabemos que el bien terminará ganando. Lamentablemente algunos están del lado del mal y perderán junto con Satanás, pero el Señor no perderá, porque sabemos el fin desde el principio, que Él va a triunfar sobre todos sus enemigos, va a triunfar sobre cualquiera que le adverse en su obra, cualquiera que sirva a su gran adversario que es Satanás. El presidente Benson dijo, la antigua preparación del libro de Mormón, su conservación y su publicación, verifican las palabras de Nefi de que el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Por tanto, Él prepara una vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres, porque aquí Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. No tenemos la obligación de demostrar que el libro de Mormón es verdadero, o es un registro auténtico a través de las evidencias externas, aunque hay muchas. Nunca ha sido el caso, ni lo es por ahora, que los estudios de los eruditos probarán que el libro de Mormón es verdadero o falso. El origen, la preparación, la traducción y la verificación de la veracidad del libro de Mormón se han mantenido en las manos del Señor y el Señor no comete errores. Usted puede estar seguro de eso. Es cierto, existen miles de evidencias arqueológicas, históricas, sobre la veracidad del libro de Mormón. Mas, sin embargo, no nos interesa a nosotros que los misioneros prediquen que el libro de Mormón es verdadero en base a evidencias físicas, sino más bien que cada persona pueda caminar su propio camino de conversión y de revelación personal, que pueda preguntarle al Señor, luego de leerlo y meditarlo, si realmente su contenido es verdadero y si realmente viene de Dios. Capítulo 10. Entonces, Nefi dice en el versículo 1, ahora yo, Nefi, procedo a hacer un relato sobre estas planchas de la historia de mis hechos. De ahí en adelante, ya entonces Nefi va a comenzar a hablar sobre sus propias experiencias en primera persona. Esta frase es lo que marca el inicio de la historia de Nefi ya. Aun cuando se menciona a su padre, lo mencionaba anteriormente, pero ahora es él en primera persona que habla. El versículo 3 de este capítulo 10 dice que Ley, luego de haber concluido de hablar sobre el sueño, entonces siguió profetizando y siguió hablando sobre lo que en el pasado ya se había comentado, de lo que iba a ocurrir con Jerusalén, con que iba a ser llevado cautiva a Babilonia, que por un tiempo iban a estar cautivos allí, iban a sufrir bastante. Y luego, bueno, por ende, la ciudad iba a ser también destruida. El versículo 3 dice que después que fuesen destruidos, sí, esa gran ciudad de Jerusalén y muchos de ellos fuesen llevados cautivos a Babilonia, volverían otra vez de acuerdo con el propio debido tiempo del Señor. Entonces iban a volver. Y el versículo 4 es la primera referencia de la fecha en la que el Señor Jesucristo, nuestro Mesías, vendría al mundo. Dice Ley, 600 años después de la partida de mi padre de Jerusalén. Dice Nefi, sí, 600 años después de la partida de mi padre de Jerusalén, el Señor Dios levantaría
a un profeta entre los judíos, sí un Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo. Entonces, Ley también habló, que es lo que Nefi está parafraseando, acerca de la cantidad de profetas que habían profetizado acerca de la venida de este Jesucristo. ¿Por qué razón tiene que venir Jesucristo? Aquí viene la importancia que tiene el libro de Mormón para ayudarnos a entender el plan de salvación. ¿Por qué necesitábamos un Mesías? ¿Por qué necesitábamos un Redentor y Salvador? El versículo 6 lo explica. Todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caído, y lo estaría para siempre, a menos que confiase en este Redentor. Más adelante, en el libro de Mormón, continúa en 2 de Nefi, capítulo 9, Alma 34, y en otras referencias, hablando sobre cómo la expiación de Jesucristo nos libra a todos de las consecuencias del pecado, cómo su expiación nos libra a todos de la consecuencia de la muerte física. El libro de Mormón, en este sentido, cumple su función de tener lo que es la plenitud del Evangelio, porque tiene lo necesario que tenemos que saber para que nosotros podamos regresar a nuestro Padre Celestial, que podamos comprender lo que es el plan de salvación. Entonces, habló acerca de Juan el Bautista, de un profeta que saldría y proclamaría en el desierto, ese versículo 8, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, porque entre vosotros se halla uno a quien no conocéis, y más poderoso es que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su mano. 600 años antes de que ocurriera, ya Ley tuvo una revelación muy clara con todos los detalles del nacimiento del Mesías y de quién iba a estar delante de él para prepararle el camino, que este Juan el Bautista. Incluso hasta que iba a bautizar en Betábara, del otro lado del Jordán, y también que bautizaría con agua, que aún bautizaría al Mesías con agua. Entonces es maravilloso cómo se podía saber sobre estos acontecimientos aún 600 años, hace 6 siglos antes de que Jesucristo naciera, ya un profeta podía saber sobre los acontecimientos que rodearían su venida aquí en la tierra, sobre su bautismo, sobre las circunstancias en las cuales él viviría. Entonces, incluso en el versículo 11 dice cómo la gente iba a aceptar su prédica, que de hecho lo iban a rechazar, lo iban a matar, y que luego de que muriese iba a resucitar. Y entonces dice que todo su ministerio se llevaría a cabo entre los judíos. En el versículo 11, en las últimas líneas, dice que resucitaría entre los muertos y se manifestaría a los gentiles por medio del Espíritu Santo. Esta parte es importante porque el Señor vino a predicarle de manera directa y personal a los judíos, pero a través del Espíritu Santo, entonces Él le predicaría a los gentiles. Ya sabemos que a través de Pedro, esa revelación que tuvo con Cornelio, luego a través de Pablo, que predicó entre los gentiles, y el Evangelio ha sido predicado entre los gentiles hoy en día. Estamos en los tiempos de los gentiles, y más adelante, según profetiza este profeta Ley, el Evangelio volvería de nuevo a los judíos, quienes entonces lo recibirían. El tiempo que todavía no ha llegado, pero es una profecía. El versículo 14 habla de que la casa de Israel sería esparcida, y de hecho esto ocurrió, porque de las 12 tribus de Israel hay 10 de ellas que aún están perdidas y no se saben dónde están. Y estamos, por eso que el presidente Nelson menciona constantemente que tenemos que impulsar la causa de Israel. Tenemos que impulsar el recogimiento de Israel, que esas 10 tribus sean recogidas y que vuelvan de nuevo a formar parte de la casa de Israel, que son de las profecías que deben cumplirse antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 15, y con estas palabras mi padre profetizó y habló a mis hermanos, y también muchas otras cosas que no escribo en este libro, porque he escrito en mi otro libro cuanto me pareció conveniente. Entonces, el versículo 17 muestra un aspecto muy importante de la personalidad de Nefi. Recordemos que Nefi sigue siendo un jovencito, pero un jovencito con una madurez realmente fuera de lo común, un joven que confía en el Señor, que cree en las palabras del Señor a través del profeta, en este caso a través de su padre, que también es el profeta.
Y este jovencito nos muestra a nosotros, nos da un ejemplo de dónde, o sea, cómo nosotros podemos eh, fortalecer nuestro testimonio, cómo podemos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, cómo podemos recibir revelaciones personales. Si bien Nefi sabía que su padre había sido llamado como un profeta, él buscaba confirmaciones de las cosas que su padre decía. El versículo 17 dice: y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por medio del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías que había de venir, yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en los tiempos pasados como en los tiempos que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Sí, me encanta esa parte porque aquí Nefi escribe cuál es su motivación para buscar la revelación. Ya que su padre tuvo esa experiencia tan especial, esta visión tan hermosa sobre el árbol de la vida y todo este conocimiento que recibió con respecto a Jesucristo, al nacimiento del Mesías y al futuro inmediato y al futuro dentro de varios siglos de lo que será la casa de Israel, Nefi sintió un deseo muy grande también de saber por sí mismo. Él también quería tener su propia experiencia. ¿Cuántos de nosotros sencillamente vivimos con la luz de otros? ¿Cuántos de nosotros no acumulamos aceite en nuestras lámparas, sino más bien que procuramos que sea nuestros líderes, el profeta, nuestros padres, nuestros amigos, quienes abonen aceite a nuestras lámparas espirituales y creeremos por ellos? Y no buscamos nuestras experiencias propias que nos acerquen al Señor y que nos ayuden a saber que las cosas que dicen nuestros profetas y nuestros líderes son cosas verdaderas. Aquí Nefi nos da un ejemplo de qué podemos hacer nosotros para fortalecer nuestro conocimiento del Señor a través de experiencias espirituales. Y Nefi deseaba de todo corazón saber, pero él de manera personal, no por lo que su padre dijo. No es que no creía en su padre, porque él sabía que era un profeta, pero sí quería tener sus propias experiencias. La invitación es así para todos nosotros, que caminemos este camino de día a día buscar las experiencias espirituales que nos van a acercar al Señor, arrepintiéndonos cada día de las faltas y pecados que cometemos, manteniéndonos aferrados a la barra de hierro, que es la lectura constante de las Escrituras, manteniéndonos despiertos en lo que es la oración y el ayuno. Y a medida que se generen preguntas e inquietudes en nosotros, ir a la fuente de toda revelación, que es el Señor, que es nuestro Padre Celestial, quien a través del Espíritu Santo nos ha prometido que nos va a revelar la verdad de todas las cosas. Busquemos lugares especiales a donde orar, a donde meditar, a donde hablar con nuestro Padre Celestial. Si tenemos la oportunidad de ir al templo, pues tenemos un templo cercano, visitemos este santo lugar lo más que podamos visitarlo, y allí dirijamos los sentimientos de nuestros corazones y todos nuestros pensamientos hacia el Señor. Llevémosles nuestras inquietudes, nuestras preguntas, y la promesa está allí, que si vamos con un corazón sincero, si vamos con humildad, el Señor va a hablarnos y nos dirá su voluntad con respecto a nuestras vidas. Y yo creo que eso es maravilloso. Gracias por acompañarnos en este capítulo más, en esta clase más de Ven, Sígueme con Julio Silverio. Somos una comunidad que está creciendo, un canal que está creciendo. Queremos que nos apoyen dándole me gusta, compartiéndole a sus amigos también el contenido de este video. Y también, si no sabemos cuáles personas podrían ser bendecidos al escuchar y aprender sobre estas verdades que están en el libro de Mormón. O sea, no importa si es una persona que nunca ha escuchado sobre la iglesia, no importa si es una persona que estuvo en la iglesia y se retiró y está menos activo, todos realmente necesitamos escuchar la voz del Señor que está plasmada en este sagrado libro, en este libro que es verdadero. Así que le invitamos a que podamos seguir creciendo juntos, compartiendo con todos los demás el contenido de este maravilloso libro. Muchas gracias, y yo le comparto que
todas estas cosas que hemos estado hablando aquí son verdaderas y que así como yo he tenido mi confirmación, porque yo también tuve deseo en algún momento de saber por mí mismo si era verdad y yo llegué a obtener ese testimonio a través del Espíritu Santo, cualquier persona que camine por este sendero y cumpla con este requisito, la promesa está, llegará a saber que es verdadero. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.